buena parte de la propaganda actual descansa en dos ejes. Por un lado, repiten una y otra vez que antes de las protestas del 2018, Nicaragua era un paraíso. Por otro lado, comienzan a utilizar el argumento de que Nicaragua era un desastre antes de que Ortega tomara el poder en 2007. De hecho, en su más reciente discurso, el propio dictador tuvo la desfachatez de afirmar que el país venía recuperándose en 2018 de la destrucción en que había quedado Nicaragua después de los gobiernos neoliberales. Así dijo, de la destrucción. Pues ni lo uno ni lo otro. Primero, porque las protestas de abril fueron más bien resultado de que el modelo económico y social construido por la dictadura se estaba desinflando, cuando se paralizó el subsidio de la cooperación venezolana. Las protestas fueron más bien consecuencia, no causa. Segundo, porque Ortega recibió la mesa servida, como bien lo describió el ingeniero Enrique Bolaños, que en paz descanse. El problema es que desde la oposición estas campañas embusteras no son desmentidas. No hay quien las contradiga, ni liderazgos ni organizaciones, y así estas patrañas van quedando como verdades en la cabeza de la gente. Aclaro que no pertenezco ni pertenecí a ningún partido liberal, ni serví a ninguno de esos gobiernos liberales. Así que lo que voy a expresar no es en defensa de ninguno de los gobiernos de antes del 2007. Son criticables en muchos aspectos, pero no en lo que señala el tirano. Vamos pues a descuajar con datos y hechos los embustes de la dictadura. Empecemos con la pregunta: ¿en qué condiciones asumió Ortega el gobierno en enero del 2007? De entrada, cuando uno revisa las cifras y los hechos, llega fácilmente a la conclusión de que ningún gobierno recibió al país en mejores condiciones. Recordemos que cuando doña Violeta asumió en 1990, la economía estaba destrozada, además de una institucionalidad secuestrada y una sociedad polarizada. Cuando llegó Alemán, se habían sentado las bases fundamentales para restaurar la economía y la democracia comenzaba a caminar, pero la economía todavía renqueaba. En el caso del ingeniero Bolaños, heredó, además del lastre de la corrupción del gobierno de Alemán, un pesado déficit fiscal y el acoso de los dos caudillos, Alemán y Ortega, pero logró un respiro. Repasemos pues las principales condiciones. Primero, estabilidad macroeconómica, incluyendo baja inflación, cuentas fiscales ordenadas y moneda estable. Muy lejos de la hiperinflación, las devaluaciones y el desbarajuste económico que recibió doña Violeta cuando Ortega entregó el gobierno en 1990. Segundo, relaciones armoniosas con las instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, lo que posibilitaba créditos en condiciones concesionales y una cartera de proyectos en proceso de aprobación. 3. Acuerdos de libre comercio. El más destacado de estos acuerdos es el CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual a lo largo de todos estos años ha posibilitado que el grueso de nuestras exportaciones ingrese libre de gravámenes, es decir, libre de impuestos a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Ortega, imagínense ustedes, criticó el CAFTA mientras estuvo en la oposición, pero su gobierno fue el principal beneficiario de las concesiones contenidas en el tratado. 4. Tasas de crecimiento económico sostenidas y un comportamiento dinámico de las exportaciones. No fue con Ortega, desde antes venía el crecimiento económico. Incluso es importante remarcar que ese crecimiento económico no fue resultado
solamente con el gobierno de Ortega, como algunos opositores incluso pareciera que creen una patraña más de la dictadura. Inversiones extranjeras en expansión, incluyendo inversiones en zonas francas, que generan empleo y generan también exportaciones. Sexto, bajo nivel de endeudamiento externo. Como resultado de un larguísimo proceso de renegociaciones, condonaciones, programas de ajuste, la gravosa deuda que se heredó de la década de los 80 se redujo drásticamente. En consecuencia, se posibilitó que más recursos presupuestarios estuvieran disponibles para salud, educación, infraestructura. Repitamos los datos. Ortega entregó el gobierno en 1990 con más de 10.000 millones de dólares de deuda externa. Lo recibió en 2007 con alrededor de 3.400 millones de dólares y ahora nos tiene otra vez endeudados con 15.000 millones de dólares. 7. Recibió Ortega un promedio superior a 500 millones de dólares anuales provenientes de cooperantes bilaterales, principalmente países europeos, Canadá, Japón y Estados Unidos, con la cuenta Reto del Milenio, así como el Sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea con sus programas de apoyo presupuestario. También recibió Ortega una cartera de proyectos, principalmente de infraestructura, unos en vías de financiación y otros ya diseñados. Por ejemplo, las carreteras Acoyapa-San Carlos, Guayacán-Jinotega, Chinandega-Guasaule, Nejapa-Izapa, ya estaban diseñadas y algunas financiadas. También recibió instalado el Fondo de Mantenimiento Vial. Ahora la dictadura fachentea con sombrero ajeno porque dice que las carreteras se mantienen nítidas. ¿Con qué se mantienen las carreteras? Con los recursos que recauda el FOMAP, que se instaló y se puso en operación en el gobierno de Bolaños y que se alimenta con el impuesto que paga cada consumidor en cada litro de combustible que se vende en cada bomba. 9. Notables indicadores de seguridad ciudadana. No fue solo con Ortega que existían índices de seguridad. Él heredó elevados índices de seguridad ciudadana. También crecientes ingresos por concepto de turismo. Y en adición a estas extraordinarias condiciones, se sumó el formidable flujo de recursos provenientes de la cooperación venezolana. Además de la cooperación tradicional, Ortega recibía 500 millones de dólares en promedio cada año hasta acercarse a los 5.000 millones de dólares, más los beneficios derivados de las relaciones comerciales preferenciales que convirtieron durante varios años a Venezuela como el segundo socio comercial de Nicaragua. En el plano internacional, Ortega se favoreció de la condescendencia política de las administraciones norteamericanas presididas por Bush y por Obama, al igual que los países centroamericanos, América Latina y Europa. Y a nivel interno, heredó, hay que decirlo, la gradual profesionalización del ejército y de la policía. Estos eran hechos reconocidos. Por primera vez en nuestra historia se encontraban en construcción Fuerzas Armadas Nacionales sometidas a un marco legal y con procesos de relevo en los mandos que permitían oxigenar ambas instituciones. Las instituciones estatales, si bien fueron lesionadas por el pacto entre Ortega y Alemán, al menos seguían cancaneando el ABC de la democracia. Los partidos de oposición todos mostraban una vocación pacífica y se encontraba en desarrollo un proceso de autonomía municipal y espacios de participación ciudadana en afianzamiento. En resumen, un marco de respeto a los derechos ciudadanos, incluyendo el ejercicio de la libertad de prensa. También se habían producido 4 elecciones presidenciales consecutivas
que a su vez dieron lugar a 4 traspasos de gobierno de manera pacífica y ordenada. Paz política y paz social recibió Ortega. Una economía en crecimiento alimentada por crecientes exportaciones, flujos dinámicos de cooperación internacional, una institucionalidad que funcionaba y un ambiente internacional propicio. Pero además, 3 demonios funestos que siempre fueron causa de tragedia a lo largo de nuestra historia se consideraban enterrados para siempre: la reelección presidencial, ejércitos partidistas y el desconocimiento a la soberanía popular expresada en el voto. Así recibió Ortega el país. Con tan favorables condiciones, Nicaragua estaba por primera vez en mucho tiempo ante la oportunidad de dar un salto al futuro en términos económicos, políticos y sociales. Y Ortega ante la posibilidad de realizar uno de los mejores gobiernos de nuestra historia. ¿Qué hizo Ortega con tan generosa herencia? Espero sus comentarios.